Mensaje el día de hoy. Esta es la voluntad de Dios, es el tema. Vamos a ubicarnos en la primera epístola de Pedro. ¿A quién le escribió Pedro, hermanos? ¿Recuerdan? Ya días tocamos ese tema, pero Pedro dirigió esta carta a unos hermanos que estaban dispersos, se habían eh, desplazado para diferentes rumbos por causa de la persecución. Había una persecución eh, para los creyentes, para los cristianos, en contra de los cristianos, en contra de los que profesaban su fe en Cristo, en ese que hace algunos años, en ese momento era reciente, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, la sepultura del Señor y la resurrección del Señor Jesucristo. Pues había un grupo ya de creyentes que estaban esparciendo el Evangelio por diferentes lugares en Jerusalén y en diferentes regiones del Imperio Romano, y llegó un momento en que eso políticamente y culturalmente lo vieron como un peligro y empezaron a perseguir al pueblo de Dios, a los creyentes, a los que manifestaban su fe en el Señor Jesucristo. Pues estos hermanos habían ido al Asia Menor, a diferentes lugares ahí por lo que conocemos hoy como Turquía. Ellos estaban ubicados en esas regiones y necesitaban una palabra de consuelo. Y Pedro lo sabía. Pedro sabía que ellos necesitaban una palabra de consuelo y de esperanza. Entonces, Pedro, dirigido por Dios y el Espíritu Santo actuando en la vida de Pedro, le permitió entonces escribir estas cartas. Y en la primera carta de Pedro, nosotros hemos podido ver cómo él desde un inicio ha tocado pilares fundamentales de nuestra fe cristiana, como por ejemplo cuando Pedro habla en el capítulo 1 de la esperanza de salvación. ¿Se acuerdan que tocamos ese tema hace algún tiempito, verdad? Que la salvación es por gracia, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y que la salvación es dada por Dios, pero además es Dios quien guarda la salvación nuestra en sus manos con su poder. Óigame, esas son palabras grandiosas de esperanza para un creyente, saber que su salvación descansa en las manos de quien se la dio, de Dios, y que nadie se la puede arrebatar de las manos a Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro les empezó a transmitir a estos hermanos que estaban en dificultad, estaban en la dispersión, estaban a saber en qué condiciones, ¿verdad? Luego Pedro empieza a hablar, si quieren ubiquémonos en primera de Pedro 1:5 y veamos un versículo grandioso de esperanza en el que podemos ver eso de lo que les hablé. El versículo 5 del capítulo 1 dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, el poder de Dios es quien nos guarda. Por la palabra de Dios, perdón, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, nuestra salvación que va a ser manifestada ya plenamente cuando estemos en la presencia del Señor, está guardada en las manos del Señor, protegida nada más y nada menos que con el poder de Dios. Después Pedro les dice, les hace énfasis a estos hermanos sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras, sobre el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esas palabras manifestadas en las Escrituras para bendición del pueblo y también para que el pueblo tenga fe y encuentre salvación. En primera de Pedro 1:23 podemos ver que Pedro se refiere a esto diciendo que ellos, los hermanos creyentes, igual a los creyentes contemporáneos se les puede aplicar esto, somos renacidos no de simiente corruptible como
una simiente de algún mineral fuertísimo acá de la tierra, que siempre se corrompe, sino, dice Pedro, de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces Pedro ahí está tocando otra columna, otro pilar eh, importantísimo y fundamental en nuestra fe cristiana, y es la autoridad de las Sagradas Escrituras, el efecto que hace las Sagradas Escrituras en la persona que tiene acceso a ella, esa vitalidad que la palabra produce en el corazón muerto de un ser que se expone a la vida que produce la Biblia y ahora es renacido, esa es la palabra que él utiliza, renacido, nació de nuevo. Luego Pedro habla de otro pilar fundamental de la fe y es la identidad que tenemos los creyentes en Cristo. Y habla sobre ese tema del sacerdocio que descansa ahora en las manos de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, y de esa santidad personal que el creyente tiene que asumir y proyectar también. Vemos en Primera de Pedro, ya vamos ahora al capítulo 2, versículo 9, cuando él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes pueden ver ahí, hermanos, un nuevo estatus en el que es creyente, en el que es hijo de Dios. Ahora es linaje escogido, ahora pertenece a una familia nueva, una familia que Dios escogió, que Dios adoptó. Ahora somos hijos adoptivos de Dios, somos un linaje escogido, hijos de Dios, escogidos por Dios, real sacerdocio. Ahora, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de, como dijo nuestro hermano Orlando, ir al trono de la gracia y expresarle al Señor nuestras necesidades, nuestras peticiones y nuestras gratitudes también. Podemos ir y tener contacto directo con Dios. Ya no necesitamos a un sumo sacerdote que en determinados eventos del mes o del año llevara sacrificios ante Dios para que nuestros pecados fueran expiados. Ahora vamos directamente al trono de la gracia y le decimos al Señor, estoy arrepentido, Señor, porque pequé, perdóname, Señor. Dame fortaleza para no volver a pecar. Dame, Señor, la capacidad de honrarte siempre. Permíteme vivir en santidad. Tenemos esa capacidad ahora, hermanos, pero también tenemos una responsabilidad en nuestras manos ahora que somos de ese linaje escogido y que tenemos esa capacidad de ir al Señor directamente como real sacerdocio. Y es que ahora nosotros debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, esa luz admirable, esa luz que solo pudimos ver porque el Señor nos abrió los ojos. Ahora, hermanos, estamos en otra condición, dice el apóstol Pedro. Ustedes, hermanos, que están en la dispersión, ahora ya no son los mismos que eran antes de que el Señor tuviera un encuentro con ustedes. Ahora ustedes tienen un nuevo estatus, son renacidos, el Señor los ha dotado de una vida nueva y una vida que a ustedes lo que les depara es una eternidad con el Señor. Ahora el Señor les da la capacidad de ir directamente al trono de la gracia y pedirle por sus luchas, necesidades, pero también tener una comunión con Dios y una relación con Dios, ir al Señor en gratitud, en alabanza, en adoración. Pero también, hermanos, les está diciendo, ustedes tienen una responsabilidad porque están viviendo en ese nuevo estatus. Ahora ustedes tienen que anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y entonces va avanzando el apóstol Pedro explicando cómo debe de comportarse un creyente, un renacido, alguien que ahora es de el pueblo de Dios, es del pueblo escogido de Dios, es ese pueblo adquirido por Dios de un linaje
escogido. ¿Cómo debe comportarse? Bueno, debe de vivir como siervo de Dios, o sea, dando un buen testimonio. Vemos entonces en los versículos 11 y 12 del capítulo 2 de Primera de Pedro, cómo Pedro les dice a los hermanos, amados, miren qué forma más dulce, más bonita de expresarse, ¿verdad? Amados. O sea, Pedro está mostrando lo que realmente él siente en su corazón. Amados, hermanos, amados. Y miren cómo les habla con estas palabras. Os ruego, como a extranjeros y peregrinos, dándole conciencia de su condición en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos, hermanos. En ese momento se puede decir, no, él les dijo eso porque ellos estaban viviendo en una región donde ellos no nacieron. No, hermanos, somos extranjeros y peregrinos. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en este mundo? El tiempo que el Señor lo permita. Unos viven 20 años, otros 50, otros 60, otros 80, 100, y hay unos super longevos que viven más de 100 años. Somos peregrinos, andamos de viaje en este mundo. Como dijo el hermano Orlando, no nos vamos a llevar todo lo que tenemos acá. Tenemos que pensar en el futuro. ¿Y cuál es el futuro que está preparado para nosotros? Pues esa vida eterna, ese lugar que el Señor ya preparó de antemano para que nosotros moremos con Él. El Señor antes de despedirse de sus discípulos les dijo que, que supieran que Él iba a estar allá y que les iba a preparar lugar para que estuvieran con Él por la eternidad. Y cuando me refiero a los discípulos de Cristo, no solo me refiero a los discípulos que estaban con Él en ese momento, que escucharon esas palabras audibles del Señor Jesucristo. Los discípulos de Cristo somos todos los que hemos recibido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, los que hemos identificado los méritos del Señor Jesucristo para que nosotros descansemos en esa esperanza eterna de una salvación infinita, una vida sin fin, hermanos. Eso es lo que está preparado para nosotros, los que hemos descansado en los méritos del Señor Jesucristo, los que sabemos que nuestra salvación está en las manos del Señor y protegida con el poder de Dios. Que esa salvación que Él nos dio, también Él se ha encargado de cuidarla en sus manos para que nadie se la arrebate, que nadie nos la arrebate a nosotros, porque a Él nadie le puede arrebatar nada. Pues Pedro está diciéndole a los hermanos ahora, tienen que vivir como siervos, o sea, dando un buen testimonio. Vámonos al versículo 11 y 12, ya lo habíamos comenzado. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando tocamos estos versículos, recuerdan, hace dos intervenciones anteriores, nos dimos cuenta, hermano, de la necesidad de dar un buen testimonio para que esa gente que conoció nuestra vieja vida, nuestra vida pasada, y que todavía expresen palabras de desconfianza y palabras que puedan también representar desprestigio para nuestras vidas, que cuando ellos estén en eso y ellos vean un nuevo comportamiento, una nueva naturaleza, una nueva persona, un ser regenerado, ellos ya no tengan argumento para decir o para señalar el pecado en nuestra vida, y que ellos se den cuenta de que existe un Dios y que glorifiquen a ese Dios en el día que a ellos se les presente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya sea por nuestro medio o por cualquier otro medio. Entonces el apóstol recomendó a los creyentes ya en este momento, en el capítulo 2, que tienen que vivir como siervos de Dios, como hijos de Dios, sometidos a Dios. Está hablando de ese sometimiento.
pero es un sometimiento voluntario, hermanos. Cuando comenzamos a estudiar la epístola a los romanos, vimos en el primer versículo, en la salutación, cuando Pablo dice, Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Y Pablo utiliza esa palabra siervo, que en el original, la palabra que Pablo utiliza en el original, mejor dicho, es la palabra doulos, y doulos significa esclavo, esclavo del Señor. Pero ustedes dicen, pero la esclavitud no es un estatus digno en una persona. La esclavitud no representa honra para nadie, pero es que es una esclavitud de otro estilo esta, hermanos. Es una esclavitud voluntaria, es un servicio voluntario a Dios, es un despojarse de usted y entregar su vida a Dios. Eso es lo que Pablo estaba expresando ahí y es la idea de lo que Pedro le está manifestando a estos hermanos de la dispersión y de igual forma a todos los que somos creyentes. Él está diciendo, hay que vivir, hermanos, como siervos de Dios, entregados a Él, reconociendo la autoridad de Dios sobre nuestra autoridad. Y sigue remachando también sobre este tema de la autoridad y dice, también hay que someterse a las autoridades humanas para que los hermanos o que los creyentes no perdamos de vista eso, porque hay creyentes que dicen, yo solo a Dios le tengo que dar cuentas, a nadie más. ¿Y quién es este incircunciso que se me presenta a mí a pedirme cuentas? Si yo a quien tengo que darle cuentas solamente es a Dios. No, hermanos, Dios no recomienda eso. Estamos viviendo en un mundo y el mundo tiene un sistema de gobierno que Dios mismo lo estableció. ¿Qué dice la Biblia? Lo vimos, ¿se acuerdan en la intervención anterior? Dios es quien pone y quita reyes. Tenemos que someternos a la autoridad. Entonces, Pedro les hace ese énfasis ahora en el versículo 13 y 14. Dice, por causa del Señor, les dice a los hermanos, cuando ya les habló de que tenían que dar un buen testimonio para que aquellos que lo señalan no tengan argumento y ahora glorifiquen a Dios por causa de su testimonio. Ahora les dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En la intervención anterior, pues tuvimos la oportunidad de hablar esto del sometimiento a las autoridades humanas, vimos que existen gobiernos humanos a los que hay que someterse, vimos también que hay un gobierno en la iglesia que uno tiene que respetar, vimos que hay un gobierno en el hogar también, en la familia. Estuvimos hablando de todos esos temas y los sustentamos con argumentos bíblicos, ¿se acuerdan? ¿No? Ahora ya venimos al texto clave de hoy, al momento donde vamos a hablar del versículo que vamos a desarrollar el día de hoy, que es el versículo 15. Pedro está indicándole a los hermanos a vivir sometiéndonos a la voluntad de Dios. O sea, tenemos que conocer la voluntad de Dios y tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y Pedro les aclara, esta es la voluntad de Dios, les dice, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Usted dirá, ¿por qué Pedro es tan repetitivo? O sea, ¿por qué en el versículo 15 está hablando de lo que habló en el versículo 11 y 12? Porque en el versículo 11 y 12 habló de dar un buen testimonio y de hacer bien, ¿verdad? Actuar bien. No, pero aquí no está hablando solamente de dar un buen testimonio. Aquí está diciendo hacer el bien a otro. No es lo mismo dar un buen testimonio y que los demás lo vean a que usted llegue al punto de hacerle un bien a otra persona, beneficiar a otra persona. Entonces está ampliando la enseñanza del apóstol Pedro, ¿verdad?
Ya no está hablando solamente de un buen testimonio, ahora está diciendo, la voluntad de Dios es que haciendo el bien, o sea, ayudando, colaborando, beneficiando, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la ignorancia de los hombres insensatos? Vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Todo aquel que eleva un argumento humano sobre la palabra de Dios es un ignorante. Es un ignorante porque está creyendo en el error y en la falsedad. Todo aquel que le da la espalda a Dios es un insensato. Entonces, a esos, con nuestra obra, con hacer el bien, con dar frutos, se puede mencionar con diferentes términos esa misma actividad, ¿verdad? Con dar frutos, con hacer el bien, con hacer una obra, nosotros los podemos callar, callar esa ignorancia de ellos, ese argumento que ellos tienen y también lograr que esos que están dándole la espalda a Dios, esos insensatos, puedan voltear y puedan ver que realmente hay un Dios, que realmente hay una regeneración en aquellos que creen en lo que ellos no creen, en aquellos que adoran a un Dios que ellos no adoran, en aquellos que ahora viven como nuevas criaturas, en aquellos que ahora viven siendo siervos de Dios y tratando de agradar a Dios en todo. Entonces, ¿a quién va dirigido este mensaje? Obviamente, hermanos, estas cartas, nosotros ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones y lo seguimos manifestando y sosteniendo. Son cartas escritas por los apóstoles a los creyentes, o sea, personas que ya han recibido en su corazón al Señor Jesucristo, que ya han entendido que sin el Señor Jesucristo y el mérito de la salvación, de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, sin el mérito de esa obra que él hizo, esa persona no entendió ya que no podía haber encontrado paz y comunión con Dios, que no podía gozar de la esperanza de la vida eterna. Ese es un creyente, alguien que entiende que no fue por sus obras que encontró paz con Dios, no es por cumplir los 10 mandamientos, no es por ser generoso y ser una persona que ayuda a muchas obras benéficas. No es eso lo que lo llevó a encontrar paz y comunión con Dios. Todo lo que es obras y estas obras de hacer el bien a las que se refiere el apóstol Pedro son consecuencias, son obras que lo que hacen es reflejar la consecuencia de lo que usted ha obtenido por medio de haber creído en el Señor Jesucristo y de haber descansado en el mérito del Señor Jesucristo para usted sentir la plenitud de la salvación en su corazón. Hay muchas personas que usted les pregunta, ¿y usted es cristiana? Y ellos le dicen, sí, soy cristiano, soy cristiano, sí, soy cristiano. ¿Y usted es salvo? Sí, sí, soy salvo. ¿Por qué usted es salvo? La persona le dice, bueno, yo soy salvo porque yo un día, cuando el pastor dijo ahí en el púlpito, si usted quiere ser salvo, repita esta oración. Yo repetí esa oración, entonces yo soy salvo. Ajá, otras personas le dicen, no, yo soy salvo porque Jesús me salvó, Él se entregó en la cruz y murió por mí.
Ajá. Entonces usted le hace otra pregunta. ¿Y qué pasa si usted en este momento peca? Tengo que correr a ponerme a cuentas con Dios, porque si no me puedo ir al infierno. Entonces ahí usted ya detectó algo. O sea, el hecho, hermanos, de que toda la palabra de Dios nos recomienda, nos impulsa a buscar la santidad, contradice eso que dicen algunos de que los que creemos que la salvación nuestra descansa en las manos de Dios es porque tenemos licencia para pecar. No, nosotros entendemos que no tenemos que pecar. Pero el hecho de que esta persona está diciendo que él perdió la salvación porque cometió un pecado después de que el Señor ya lo había salvado, lo que está diciendo es que entonces su salvación es por obras, no es por gracia, no es un regalo de Dios, no fue Dios quien se la dio, sino que él con sus méritos la consiguió. Eso es lo que está diciendo. ¿O no es así? ¿Verdad? Si él dice, sí, yo hice una oración y acepté al Señor y ahorita que pequé voy a ir corriendo porque si en el camino tengo un accidente y me muero me voy a ir al infierno. Entonces él, ¿en quién está descansando? ¿En quién descansa su salvación? O sea, ¿quién fue el que pagó en la cruz para que él fuera salvo? Ahora, obviamente, si tiene que correr y pedir perdón y pedirle fortaleza a Dios para no seguir pecando, pero eso no quiere decir que él había perdido la salvación. Lo que sí quiere decir es que él no entiende cómo es que realmente el hombre llega a ser salvo. El hombre llega a ser salvo porque cree en los méritos absolutos de que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario compró su salvación, pagó por sus pecados y ahora le da la oportunidad de descansar en la esperanza viva de que un día va a estar gozando de la vida eterna con el Señor, recibiendo esa esperanza, esa herencia, como dice esta epístola de Pedro, inmarcesible, no se marchita, incontaminada, no hay contaminación, incorruptible, nunca se va a corromper, nunca se va a deshacer. Esa es la esperanza del creyente y eso es lo que debe de primar en nuestro corazón como una verdad absoluta. Nuestra salvación descansa en los méritos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el sacrificio que él hizo vino a pagar por ese pecado que yo cometí ante Dios, ese delito, esa ofensa que yo he cometido, el agravio que yo cometí con mi vida, ofendiendo a Dios, dándole la espalda a Dios, lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A esos es que está dirigiendo el mensaje el apóstol Pedro. A eso es que le está diciendo, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, ya ahí entonces estamos hablando de personas que tienen una condición en su corazón diferente a una persona común, que todavía cree con ignorancia en otras fuentes o en otros medios para encontrar paz con Dios. Él está hablando a personas que ya vencieron esa barrera y ya vencieron esa dificultad de la ignorancia porque encontraron la verdad, encontraron la luz en el Señor Jesucristo y ahora ya ellos pueden hacer buenas obras para que los que están en la condición que ellos antes estaban, esa ignorancia o esa insensatez, puedan ver al Señor Jesucristo reflejado en ellos y también crean en el Señor. Entonces, el apóstol se dirige a esos creyentes a los que les envió la carta, perdón, que se me vino Roma porque estoy con Roma en los jueves, en la dispersión allá en Turquía y en diferentes lados, pero también a los creyentes modernos, a nosotros. Tenemos que hacer callar la ignorancia de los insensatos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Haciendo el bien. ¿Cómo puede hacer el bien usted? Hay muchas formas de hacer el bien. Entonces hablemos de dos premisas respecto al mensaje que el apóstol Pedro está ofreciéndole aquí
qué barbaridad, a la iglesia, a los creyentes. En el versículo 11 al 14, el enfoque de Pedro era ese de que los creyentes deben dar buen testimonio. Pero en el 15, hermanos, Pedro amplía esa responsabilidad de dar buen testimonio, mostrándole a los creyentes la necesidad de hacer el bien. Segunda premisa, es una consulta, es una pregunta. ¿Sabe usted lo que los críticos de Cristo buscan en los cristianos? Errores, fallas. Eso. Alguien que critique el Evangelio, alguien que critica al Señor. Está, pero con los ojos abiertos, le voy a decir una expresión que usa mi hermano, como que les van a echar gotas con los ojos abiertos para ver sus errores, para encontrar sus fallas. Pero hermanos, ¿cómo podemos evitar que esas personas que viven en la ignorancia, que viven en la insensatez, que lastimosamente no han creído en el Evangelio y no han conocido al Señor, cómo podemos evitar que esas personas encuentren fallas en nosotros? Bueno, eliminando las fallas, haciendo buenas obras, haciendo el bien. Qué barbaridad, hermanos. ¿Cómo hacemos? Pedimos una extensión de tiempo. 5 minutos, hermana Nancy, gracias. Les voy a dar un ejemplo que me sucedió hace menos de una semana. Un muchacho de aquí de la iglesia me escribió y me dice, hermano Nan, le quiero hacer una consulta. Dígame. Fíjese que yo estoy estudiando en la universidad y tengo un compañero que me está diciendo que si le hago la tarea, él me paga. Entonces, quiero que usted me aconseje. ¿Estaré haciendo lo correcto si yo acepto un pago por hacerle la tarea a él? O sea, el muchacho tiene una inquietud y él me consulta creyendo que de repente yo lo puedo orientar bien. Entonces yo le digo, bueno, mira, si lo vemos desde el punto de vista moral, ¿verdad? De las bases morales del mundo. Si vos le haces la tarea a ese muchacho, aunque él te pague, vos estás siendo cómplice de él porque estás engañando al maestro diciendo que él hizo la tarea. Y dos, le digo, ante los ojos de Dios, eso es incorrecto porque vos estás mintiendo, estás siendo cómplice de una mentira y a Dios no le agrada que vos actúes así y que vos te movas por codicia, porque la codicia es un pecado bien común, hermanos. Bueno, la codicia hizo que Eva comiera el fruto, ¿verdad? Lo codició, era agradable a la vista. Entonces él me dijo, gracias, hermano, ya entendí, no le voy a hacer la tarea. Hermanos, ahora démosle vuelta a esto. O sea, ¿por qué les doy este ejemplo? Este muchacho le dice al amigo que él es cristiano. Esto ya es suposición mía, ¿verdad? Este muchacho le puede decir al amigo, yo soy cristiano. Ah, sí, haceme la tarea, le dijo el amigo. Pero el amigo ya sabe que él es cristiano. Si este muchacho hubiera actuado como el amigo quería, ¿qué testimonio le está dando el amigo? O sea, ¿qué imagen le está dando del evangelio al amigo? ¿Está obrando bien este muchacho para que el amigo salga de su ignorancia y encuentre la luz, o está más bien hundiendo más al amigo en la oscuridad? Porque dice, los cristianos son así, y si yo un día soy cristiano, yo voy a ser así. Entienden, ¿verdad? La importancia de las obras. Entienden la importancia de hacer buenas obras. Hermanos, nos quedamos acá. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque nos permite disfrutar, Señor, de la salvación que es dada por ti y es guardada por ti en tus manos, Señor. Gracias porque el Señor Jesucristo se entregó voluntariamente en la cruz y porque hizo esa obra de redención para salvarnos.
Señor, venimos a ti, a pedirte fortaleza, a pedirte dirección, discernimiento para que podamos vivir nuestras vidas conforme a tu voluntad, tal como lo expresa tu palabra. Ayúdanos, Señor, a identificar tu voluntad y actuar siempre correctamente para que tu luz brille, para que tú seas glorificado, Señor, no para que nosotros seamos exaltados, sino para exaltarte a ti, que eres el merecedor de toda la honra. Venimos a ti clamando como iglesia, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.